¿Cómo amanecieron? No veo muchas caras bendecidas, ¿eh? Desde aquí se ve todo. ¿Cómo están? Ok, qué bueno. Vamos a continuar con el tema. Todavía no concluimos el tema de diseño divino. Y vamos a seguir hablando acerca de las simientes. Hoy voy a enfocar la atención hacia las características de la simiente. Y ahí vamos a enfocarnos. ¿Ok? Quiero dar la bienvenida a Pastora Ramona de la Iglesia Pueblo de Dios y a sus dos hermosas hijas que están con nosotros y a las cuales apreciamos mucho. Gracias por estar aquí. Saben que son bien amadas, bien queridas. De muchos años hemos peleado la batalla, más de 20 yo creo, ¿no? O 20 años aquí en estas colonias, y la pastora con su esposo está en la Iglesia Pueblo de Dios pastoreando, y gracias a Dios que ahí la tenemos aquí en casa. Bienvenidas. Siéntense en casa, por favor. Amén. Siéntense. Vamos a dar inicio a la enseñanza. Y quiero hablar hoy acerca de las características de las simientes, pero solo vamos a enfocar nuestra atención a una de las simientes, que es la simiente de la serpiente. Así que vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Después leemos Génesis capítulo 3, versículo 1, y después leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y así desarrollamos la enseñanza. Dice la Biblia: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo 1 del capítulo 3. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así: y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Quiero que estudiemos la palabra y quiero desarrollar esta enseñanza. Hay 4 cosas que quiero resaltar. En la Biblia se habla de generación de víboras. Se utiliza esta palabra para dirigirse a un grupo de personas a las cuales se les llama generación de víboras. La palabra serpiente es importante también que la estudiemos. Y hay otra parte que dice la Biblia que Caín era del maligno, que también llamó mi atención y quiero hablar un poco sobre ello. ¿Y qué relación tiene este término con simiente de serpiente? Así que estas 4 cosas voy a tratar de desarrollarlas. Hablar de la simiente de la serpiente es hablar de un tema profundo, y cuando la Biblia utiliza la expresión simiente de la serpiente, hay 4 niveles. Habla desde 4 niveles. ¿Cuáles son esos 4 niveles? Estamos hablando del nivel espiritual, del nivel moral, del nivel legal y del nivel escatológico. 4 niveles cuando hablamos de la simiente de la serpiente. Estos 2 pasajes o estos 3 pasajes que hemos dado lectura, número 1, Génesis 3:15, nos habla de las 2 simientes. Dice la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 1 me habla de que la serpiente, me habla de las características de la serpiente. Una de ellas principalmente dice que era astuta. Esa palabra es muy importante y la vamos a ver qué significa. Y Apocalipsis 12:9 me habla de la serpiente, pero la serpiente antigua. Pero no solamente habla de la serpiente antigua, sino habla ya de un dragón. O sea, algo que llama mi atención es que habla de la serpiente antigua, pero dice que era como un dragón. En otras palabras, es decir,
una serpiente que alcanzó una estatura o una madurez muy grande. Porque un dragón no es otra cosa más que una serpiente que desarrolló y creció de tal manera que pudo desarrollar alas y todo lo que vemos en la mitología. Así que cuando hablamos de una serpiente que se convierte en dragón, quiere decir que es una serpiente que fue creciendo a través de los años o de los siglos y alcanzó una estatura, una madurez, una altura impresionante. ¿Lo notan? Sí, hasta convertirse en un dragón de antemano. Qué tremendo es esto. Ahora, cuando hablamos nosotros de que la simiente de la serpiente, primero vamos a definir lo que es serpiente. Creo que es ahí donde, si empezamos desarrollando este punto, vamos a poder entender un poquito más acerca de simiente. Pero vamos a comenzar con tratar de entender en el término hebreo qué significa serpiente. La palabra hebrea para serpiente es nahash, N-A-J-A-S-H, nahash. Y esta palabra puede significar, número uno, primeramente serpiente, dos, encantador, tres, adivino, cuatro, uno que practica artes ocultas. Esto significa nahash. Así que la primera aparición de este término, serpiente, lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, donde nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahora, cuando dice que era astuta más que todos los animales del campo, pero hay una palabra más adelante que Jehová había hecho. Hay cosas que son importantes a resaltar. Por ejemplo, serpiente significa encantador, adivino, uno que practica artes ocultas. Entonces, desde ese momento ya serpiente deja de ser un animal y se convierte en algo más. Véanlo. Serpiente deja de ser un animal y se convierte en algo más. Nahash, encantador, adivino. Uno que practica artes ocultas. Vean, ahí en esa definición, la serpiente deja. Y que para Eva no fue extraño el poder tener una comunicación con ella, porque había una identificación con ella. Las serpientes, al igual que todos los animales, sufrieron la caída igual que nosotros. Por favor, entiéndanlo así. El león no era agresivo ni necesitaba que hubiera una cadena alimenticia como existe hoy en día, que todos contra todos.
La cadena alimenticia no es otra cosa más que todos contra todos. Y la creación sufre esta situación, sufre esta caída, sufre esta consecuencia. Así que la relación que existía en el Edén con todos los animales, no había violencia o agresividad, ni tampoco se practicaba ninguna clase de muerte. Así que nadie tenía que matar a nadie. ¿Están aquí? Así que podemos pensar en un león vegetariano, sí. En un león que comía plantas y hierbas, sí, como los bueyes. De antemano así era la situación, antes de la caída. Por lo tanto, la Biblia dice que cuando venga la restauración de todas las cosas, dice que el niño podrá estar en relación con el basilisco y no le morderá. Hay una profecía que está escrito donde la víbora podrá ser tomada, cualquier tipo de serpiente, podrá ser tomada por un niño y no ser mordido ese niño por tal serpiente. Habla de una restauración de todas las cosas. Así que la serpiente, desde un término natural, Nahash, Eva conocía a la serpiente. Por eso no le pareció extraño, de alguna forma, que la serpiente pudiera acercarse. ¿Cómo se comunicaban con los animales? No lo sé. Había una especie, una clase de comunicación con ellos muy probablemente. Tanto es así que Adán se puso a ponerle nombre a los animales. Sí lo han leído. Ok. Entonces, desde ese contexto, podemos ver nosotros que hay entonces una serpiente que participa y que dialoga con Eva y que la lleva en una seducción a fallar a Dios, a pecar contra Dios. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando vemos nosotros que la serpiente era astuta, dice la Biblia, más que todos los animales, se utiliza la palabra arum, con M, A-R-U-M, arum. Esta palabra hebrea significa sagaz. La serpiente era sagaz, astuta, calculadora, y era prudente en un sentido negativo. Estos 4 términos para definir astuto. Cuando hablamos de la palabra arum, estamos hablando de sagaz. La serpiente era sagaz, era astuta, era calculadora, era prudente en un sentido negativo. Cuando hablamos de prudente en un sentido negativo, sí, porque la prudencia, escúchenme, la prudencia tiene las 2 connotaciones, sentido negativo y sentido positivo. Así que aquí puede haber gente prudente, pero ser negativa. A veces nosotros somos prudentes, pero la prudencia que nosotros le llamamos prudencia no es otra cosa más que miedo. O a la prudencia lo que le llamamos prudencia es rebelión, es desobediencia oculta. Pero le llamamos prudencia. Entonces Arum puede ser alguien prudente en sentido negativo. En otras palabras, astuto, engañoso, manipulador, astucia sin integridad, inteligencia separada de la verdad, o tener habilidad para manipular, o tener capacidad para ocultar intenciones. Eso es prudencia en sentido negativo. Así que la serpiente era prudente en sentido negativo. Era un ser astuto, engañoso, manipulador, sin integridad, con inteligencia separada de la verdad, con la habilidad para manipular, con la capacidad para ocultar intenciones. Así que ese uso estratégico de la verdad la mezclaba con mentira. Su astucia era carnal, se anticipaba el mal para aprovecharlo, servía al ego. Eso era lo que hacía la serpiente cuando dice la Biblia que era astuta. Así que por lo tanto la serpiente no aparece solamente como un animal,
sino aparece como una inteligencia rebelde que está operando dentro o detrás de ella. Cuando hablamos nosotros de esta serpiente que aparece y que era astuta, si Dios dice que todo lo había creado bueno y de repente aparece una serpiente que de bueno no tiene nada, sino aparece una serpiente que es manipuladora, que es controladora, que es astuta, que es engañosa, que tiene una astucia sin integridad, que tiene una inteligencia separada de la verdad, que tiene una habilidad para manipular, que tiene una capacidad para ocultar intenciones, entonces algo está pasando por ahí. Nótenlo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando habla sobre Arum, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Así que esa astucia de la serpiente, ¿cómo operó o cómo fue usada? Esa astucia de la serpiente consistió en usar la inteligencia para independizar al hombre de la voz de Dios. Aarón, en sentido negativo, es que tiene una mente brillante que ya no está sometida al temor de Dios. Cuando hablamos de Aarón, es la capacidad de razonar, de planear y convencer, pero que está orientado hacia la autosuficiencia. Yo no necesito ayuda de nadie, me basto y puedo solo. Cuando hablo de Aarón, estoy hablando de, en lugar de la obediencia, sí, la serpiente es rebelde. El engañador encontró una humanidad desafortunadamente desnuda, que es vulnerable y abierta, para manipular, para controlar, para sembrar una voz alternativa dentro de ellos, y ahí comienza espiritualmente el nacimiento de una simiente que se vendría a ser conocida en Génesis 3:15 como la simiente de la serpiente. En una palabra más definida podríamos decir que la serpiente vino y sembró una semilla de duda en el interior, en el corazón de Eva, de Adán, y los hizo pensar de una manera astuta que los lleva a desconfiar continuamente de Dios y de su revelación divina. Explico un poco. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla? Para empezar, la Biblia dice que Caín era del maligno, Génesis capítulo 4. Y esto me lleva a pensar y decir, ¿acaso la serpiente engendró un hijo biológicamente? Hay argumentos o hay escritos en las redes sociales donde muchos sí aseguran que Caín era hijo directo del maligno. Pero yo me quedo con lo que Dios dice en la Biblia. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de la mujer, de quién sería mujer, Jesús dijo algo muy importante. Dijo, en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. ¿Qué estaba diciendo con eso? Estaba diciendo que los ángeles no tienen el poder para procrear. ¿Okay? Los ángeles no tienen el poder de procrear. Así que Satanás no tenía el poder de procrear un hijo. Por lo tanto, Caín no tiene que ser hijo del maligno biológicamente. Porque dice la Biblia que entonces Adán conoció a Eva, el término yadá, hubo intimidad y engendró a Caín. Entonces quiere decir que Caín, cuando dice que era del maligno, no era biológicamente su hijo, pero como la serpiente era astuta, entonces quiere decir que la serpiente puede manipular o puede influenciar sobre el interior o sobre el corazón del hombre. La serpiente tiene el poder de influenciar, porque cuando hablamos de un espíritu, también el término griego nos dice que es influencia. Así que sí se puede influenciar en el corazón de un hombre para que se comporte o para que actúe negativamente. Entonces, si la serpiente es astuta más que todos los animales, esta palabra no es inocente, nos está advirtiendo a nosotros que tengamos cuidado. Que tengamos mucho cuidado porque este ser es astuto, es calculador, es engañoso, es manipulador,
tiene una astucia sin integridad y tiene una inteligencia separada de la verdad. Él tiene la capacidad o la habilidad de manipular y ocultar intenciones. Y luego cuando Jeremías nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá sino yo, Jehová? Está diciendo, ten mucho cuidado porque quizá tú pienses que conoces tu corazón, pero en la realidad nadie puede conocer su corazón tanto como yo, dice Jehová. Si alguien conoce el corazón del hombre soy yo. En otras palabras está diciendo, tú no te convenzas de que puedes conocer tu corazón porque ni siquiera tú mismo eres capaz de conocer tu propio corazón. Es fuerte esto. Así que no podemos nosotros confiarnos a nuestro corazón. Es que como que sentí en mi corazón, sí, pero ¿de dónde? ¿Cuál fuente? ¿Qué voz interna estás oyendo? Muchos siempre se dije, no, pastor, es que yo sentí en mi corazón. Ahora mira al adivino, mira al astuto, mira al calculador, mira al prudente en sentido negativo. A mí cuando alguien viene y me dice, no, es que yo sentí en mi corazón, lo primero que empiezo a analizar aquí en mi cerebrito y me chilla la ardilla, es decir, ¿qué fuente o qué voz le estará hablando a esta persona que viene con tanta seguridad y me dice, es que yo sentí en mi corazón? Y yo me voy a la Biblia y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solo engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá sino yo, Jehová, que escudriño los corazones? Por eso si alguien cree que conoce su corazón, no lo conoces, mijito. Tú no conoces tu corazón, mejor entrégaselo a Dios, como dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es mejor entregárselo a Él porque Él sí lo conoce y Él sí sabe cómo controlar ese corazón. Ok, continuamos. Entonces, la astucia de esa serpiente fue utilizar su inteligencia para independizar al hombre ¿de qué? De la voz de Dios. Grábense esto. ¿Cuál fue el verdadero propósito de la serpiente? Vean, ahora me voy un poquito más a fondo, echo las redes más a fondo. Cuando la serpiente habla, utilizó su voz para hablarle a Eva y la sedujo, dice la Biblia, y la engañó. Cuando ella hace esto, lo que hizo a través de la voz fue sembrar una semilla en el corazón de Eva. ¿Y cuál fue esa semilla? La semilla de la duda, la semilla de la incredulidad, la semilla de la distorsión, la semilla del engaño, la semilla de la mentira. Eso fue lo que hizo sembrar, lo que sembró en el corazón de Eva esta serpiente. No necesitó otra cosa más que sembrar esa semilla en el corazón de Eva. ¿Y cómo fue esa semilla que sembró? Distorsionó una verdad. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto del árbol, que no sabes que el día que comas de él vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios y conoceréis el bien y el. Vean, algo interesante, sembró una semilla de duda, de incredulidad, a donde ahora se tendría que cuestionar a Dios. Génesis 1 y 2 no se cuestiona a Dios. Génesis 3 ya empieza el cuestionamiento hacia Dios. Vino un atentado contra esa identidad que ella no necesitaba ser como Dios porque ya había sido creada a imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que ella no necesitaba ser como Dios, llevaba su imagen, su ADN, su semejanza. Dios era su Padre. Y ellos tenían el poder creativo y el poder de multiplicar porque podían gobernar sobre los animales, sobre el Edén y podían subyugar la tierra porque Dios les dijo subyuguen la tierra y tenían el poder de gobernar sobre toda la creación. Ya tenían un diseño, un ADN de Dios en su vida. ¿Lo ven? Pero ahora lo que hace la serpiente es sembrar duda en el corazón de ellos. Duda contra Dios, con que Dios os ha dicho.
Hey, grábense esta palabra que es profunda. Con que Dios os ha dicho. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, te congregas y escuchas un sermón, es precisamente eso, Dios hablándote. Pero también debes de ponerte a pensar si esa palabra que tú recibes realmente la tomas con la intención, con la pasión, con el corazón genuino y sincero de que esta es verdad y que por lo tanto tienes que obedecerla. O la pones en tela de juicio, o pones la palabra en duda. ¿Será? ¿De veras Dios estará hablando? ¿De veras Dios tiene ese poder para hacer lo que dijo que va a hacer? ¿De veras Dios me escucha? ¿De veras Dios resuelve las cosas como Él dice? Hay que pensar un poco. ¿Cómo recibes tú la palabra? ¿O simplemente la palabra tú te conviertes en un alimentador de demonios? Escúchame, ¿cómo te puedes convertir en un alimentador de demonios? El término no es tan correcto, lo aclaro por las redes sociales, porque no va a faltar quien dijo una herejía. Claro que tú no puedes alimentar demonios, pero quiero usarlo para más o menos ilustrar lo que pasa si la palabra de Dios no penetra en tu corazón. Si la palabra de Dios cae solo por encima de tu corazón, dice la palabra que vienen las aves y comen la semilla, y las aves son los demonios que vienen y arrebatan la semilla del corazón del hombre, que la comen. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado de no ser alimentador de demonios. Vengo a la iglesia solo a alimentar demonios. Hey, es fuerte esto, ¿verdad? Pero ahí está escrito. Por eso debemos dejar que la semilla penetre, aunque luego el afán la ahogue y las espinas la ahoguen, pero por lo menos no se la dejas al diablo. La convertiste en afán. Hay muchos que la semilla la convierten en afán. Está bien. Salen de aquí toda la semana, se olvidan de Dios. Esa se me salió. No oran a Dios, no ayunan, no leen la palabra, no hay relación con Dios en toda la semana. Y entonces por lo menos la semilla entró un poco y el afán la ahogó. Ten paz por lo menos en esa parte, que no debería de ser, pero por lo menos se intentó. Sí, la otra son las piedras que están debajo. O sea, por encima eres superficial, pero por dentro eres duro o eres dura. Porque no dejas que la palabra te penetre y te cambie y te transforme. Dejas que te entre la palabra para tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, para quitarme un poquito el peso de la conciencia. Ya fui al culto. Porque hay muchos que vienen obligadamente al servicio. ¿Hey? Y al venir obligadamente al servicio, ya fui al culto. Ya, ve esa piedrota que está abajo de ti, quítala para que pueda penetrar la semilla y echar raíz y hacer raíz profunda. ¿Ok? Entonces, bien, volviendo al punto, la serpiente, Apocalipsis 12:9, creció. Esta serpiente ya es revelada. Y ya está diciendo el Señor ahora, la serpiente antigua, lo que está diciendo el Señor, está diciendo, miren, lo que ocurrió en Génesis 3:15, en Génesis 3:1, esta serpiente es una realidad y esta serpiente no era un animal común y corriente, esta serpiente era el diablo influenciando en esta criatura para engañar a Eva y engañar a Adán. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 12:9. Ahora es revelado el misterio. Ahora es revelada esta gran verdad. Ahora el Señor en Apocalipsis nos está diciendo, la serpiente antigua no es otro ser más que el que engañó a Adán y Eva en el Edén. Ok, ya sabemos que es el diablo. Diablo, Satanás, significa el adversario, el que se opone, el que resiste a Dios. No vamos a utilizar otro término más que este. Es el que se opone, el que resiste, el que se revela, el que contradice a Dios. El que siempre está en contra de Dios. No has considerado a mi siervo Job. Porque lo proteges de todo. Porque le das todo. Vean, siempre está contradiciendo. La serpiente siempre está contradiciendo. Siempre contradice. ¿Qué hace la serpiente? Contradice la autoridad impuesta por Dios. Ahí está, así de sencillo. ¿Qué hace la serpiente? Contradecir la autoridad. Siempre está en contra de toda autoridad que está apegada a la verdad y a la justicia. Siempre.
Eso hace la serpiente. Entonces, Apocalipsis nos está diciendo que esta serpiente ya fue identificada. Así que la serpiente es símbolo visible en Génesis 3:1 de una potestad invisible, Apocalipsis 12:9. Vuelvo a repetir, Génesis 3:1 y 3:15 es una serpiente visible que está siendo influenciada por una potestad espiritual invisible, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahora, vamos a resumir esto. ¿Quiere decir que entonces Satanás realmente puede influenciar sobre los seres humanos? Sí, mira, muy sencillo. Adán y Eva tenían la imagen, el diseño de Dios, estaban en el huerto del Edén, todas las tardes Dios platicaba con ellos. Había una comunión, una intimidad. Ese lugar era un lugar santo, un lugar puro, un lugar limpio, un lugar donde no cabía la iniquidad. ¿Lo notan? Ahora, trae ese Edén y esa imagen de Adán y Eva al presente y llévalo a tu casa. ¿Y en qué se parece? ¿En qué se parece la limpieza y la pureza del Edén? ¿En qué se parece la santidad y la pureza de Adán y Eva a lo que está en tu casa? Piensen. A ver, por favor. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece esa santidad, esa pureza, esa limpieza y la grande bendición de que cada tarde Dios se paseaba en el huerto del Edén para hablar con ellos? Ahora tráelo a tu casa, a tu Edén, y ahora ve si Dios se pasea cada tarde en tu casa y platica contigo. Ve la santidad y la pureza que tú portas, que porta tu esposo, tú como esposa, tú como hijo. ¿Se parecen algo? Decir, ups, ok. Ahora, escúchame bien. Ya cuando haces este análisis y dices, ups, no, nada que ver. No, nada que ver. Ok, entonces ¿por qué vives tan confiado? ¿Tú por qué crees que Satanás realmente no tiene el poder de estar influenciando al interior de tu casa? ¿Tú por qué crees que Satanás no tiene ningún poder sobre tu casa? ¿Por qué llegas a creer que Satanás no puede hacer daño dentro de tu casa? Si Satanás lo logró, habiendo tanta santidad y habiendo tanta pureza y tanta limpieza y tanta inocencia en el Edén, pues cuánto más en nuestra casa. Somos mucho más vulnerables. Así que Satanás viene y está ¿qué? Influenciando en los hogares. En muchos hogares Satanás está influenciando. Por eso nosotros dice la palabra de Dios, que debemos de estar vigilando nuestra casa. Pablo lo dijo, si alguno apetece obispado, buena obra desea, pero que vigile bien su casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Saben cuál es el mayor problema y la caída de nuestros hogares? ¿Saben por qué nuestra casa se convierte en un muladar y por qué nuestra casa está destruida? Porque los padres no están vigilando la casa. Los padres, acuérdense, Dios le dijo a Adán en el Edén, del Edén tú vas a hacer dos cosas, vas a labrar la tierra, sí, y vas a vigilar el Edén. Porque le dijo labrar y guardar es vigilar. Sé el polizonte que tienes que estar cuidando tu casa. Y luego en el Nuevo Testamento dice el Señor que para evitar que entre el ladrón a casa, el padre de familia vela o vigila la casa. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no vigilamos la casa. Y de repente el hijo ya es drogadicto, el hijo ya es ladrón, el hijo ya salió en las redes sociales y se hizo viral porque andaba haciendo cosas negativas. ¿Por qué razón? Porque el papá dice, ¿y dónde estaba su papá? ¿Y dónde estaba su mamá? Labrando el huerto. Entonces todo mundo nos dedicamos a trabajar, pero como negros. Trabajamos como negros, pero no vigilamos el huerto. Dios no dijo solamente, le dijo a Adán que trabajara como negro, sino le dijo, vigila también tu casa. Papás, por favor, hago un llamado. Estamos en diseño divino. El diseño divino es la casa.
Es donde comenzó todo, en una casa, con una familia, con un matrimonio. Y todas las desgracias que tenemos al interior de nuestros hogares y fuera de ellos, es gracias a que no hay vigías, no hay atalayas, no hay gente vigilando las casas. Nosotros nos salimos a trabajar y dejamos a nuestros hijos y nadie los vigila. Tú confías ciegamente en ellos, que no están haciendo nada hasta que los ves destruidos. Hasta que ves que Satanás ya les habló, hasta que ves que Satanás ya les insinuó, hasta que ves que Satanás ya los arrastró. Uno como padre desafortunadamente no tiene la vigilancia de los hijos. Puedo decir abiertamente que si no vigilamos a los hijos, preguntamos dónde están, qué están haciendo, realmente nuestros hijos nos dan la vuelta. Recuerdo un día un cuento de Pepito que decía, sí, oye hijo, quiero sentarme contigo porque quiero hablar de sexualidad contigo. Y le dice Pepito a su papá, sí papá, dime, ¿qué quieres saber? Hey, ¿están aquí? Hoy los hijos le dan la vuelta a los padres, pero fácilmente. ¿Por qué? Bueno, ahorita entramos en el tema. Cuando hablamos la tercera cosa, simiente. Así que ya definimos nosotros el término astuto, que es Herón. Ya definimos nosotros el término serpiente, que es Nahash. Y vamos a definir el tercer término, que es de Génesis 3:15, simiente. ¿Qué es simiente? Simiente significa semilla, descendencia, linaje, progenie. Así que, ¿qué declara Dios? La Biblia dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué aparecen aquí en este capítulo 3, versículo 15? Dos líneas espirituales que van a recorrer toda la historia. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, ¿cuál es la simiente de la mujer? Todos nosotros. Todos nosotros somos la simiente de la mujer porque todos nosotros nacimos de una mujer. Así que la simiente de la mujer, ¿qué representa? Representa a los hijos de Dios, representa a los que creen y representa a los que siguen a Jesús. ¿Y en dónde termina o culmina la simiente de la mujer? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la simiente de la serpiente. ¿Caín era hijo biológico de la serpiente? No, no era hijo biológico. Pero Caín sí se vio influenciado por la serpiente. Dios trató de evitarlo. Miren, dice la Escritura que entonces vino Abel y presentó una ofrenda, Génesis capítulo 4. Y que vino Caín y también presentó una ofrenda. ¿Qué ocurrió ahí? Que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada porque el corazón de Caín no estaba obrando correctamente. Y dice la Escritura que Dios le dijo, oye Caín, el pecado está a la puerta. Si vienes y eres, ¿acaso no serías enaltecido? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Mira, Caín, tienes un corazón que no es correcto, que está torcido, pero tienes la oportunidad de enderezarlo, tienes la oportunidad de cerrarle la puerta al pecado. No le abras la puerta al pecado, porque el pecado está como una fiera agazapada esperando a la puerta de tu casa que alguien le abra la puerta para entrar y destrozar a todos los que viven ahí adentro. ¿Hizo caso Caín? No hizo caso. Caín, después de que Dios le da el consejo, ¿saben qué hizo? Fue y mató a su hermano. Fue y mató a su hermano. O sea, Dios viene y le da el consejo, ¿sí? Y después de tener esa charla, esa ministración con Dios, directamente Dios ministró a Caín. Vean, vemos a Dios ministrando a Caín. A ver, ven Caín a mi oficina, vamos a platicar un rato. Y Dios ministra a Caín, Dios ministró a Caín. Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Fue Dios directamente el que ministró el corazón, el que quiso llegar al corazón de Caín. ¿Y saben qué hizo Caín después de esa administración? Salió y mató a su hermano. Así que por favor no me vengan, no, pastor, a mí usted no me diga nada, a mí el Espíritu Santo me habla. No, yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando escucho eso,
escucho como la cesta se abre. Escucho cuando la cesta se abre y empieza a salir. Y escucho la canción, yo tenía mi cascabel como una cinta dorada. Cuando yo escucho a alguien que está siendo enseñado, exhortado, confrontado con la palabra y de repente sale con que el Espíritu Santo le habla, desde ahí estoy escuchando el cascabel sonar, que me está diciendo, pastor, no te acerques porque traigo veneno para matarte. ¿Okay? La simiente de la serpiente representa a los que abrazan la rebelión, los que rechazan la verdad, los que reflejan el carácter del diablo. Así que no se trata de ADN, se trata de naturaleza espiritual y moral y legal en la conducta de las personas. Solo es introducción, La Biblia dice Mateo 3:7, vamos a leer Mateo 12:34 y Mateo 23:33, vamos a dar lectura. ¿Qué dice? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Se acuerdan de que la serpiente era astuta? Que utilizaba la prudencia negativa. Voy a hablar bien, pero para manipular, para controlar. Véanlo. Así que dice, hablan lo bueno, ¿siendo qué? ¿Les ha pasado alguna vez que siendo malos llegas y saludas, hermano, Dios te bendiga, y le acabas de dar una zurra a tu esposa? Le acabas de ventar la madre a tu esposa. Hey, acabas de desobedecer a tus padres siendo un rebelde, cabezón, grosero, y llegas a la iglesia, hola hermano, Dios te bendiga. Vean lo que pasaba aquí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo? Uf. Así que Juan el Bautista habla de esta manera y después Jesús de Nazaret también llama a ciertos líderes de esta manera. ¿Qué dice Mateo 23:33? Dice la escritura así, Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando hablamos nosotros de generación de víboras, es como si dijéramos en griego, genemata echnon. Es como si nosotros de esta forma expresáramos, es Jesús hablando en griego diciéndoles de esta manera, genemata echnon, les está diciendo descendencia de víboras. Les está diciendo hijos de serpientes venenosas. Así que no necesariamente ellos eran biológicamente hijos de Satanás, sino que le está diciendo, ustedes heredaron una naturaleza que va en contra de Dios. Así como un hijo suele parecerse a su padre, ellos manifestaban esto, hacían que se parecieran a su padre, porque eran hipócritas, engañaban, orgullosos, resistían a la verdad y se oponían a Jesús. Por eso Jesús les dice, sí, vamos a San Juan 8:44, miren cómo les dice Jesús. Sí, Jesús era, voy a decir una palabra que espero que no se ofendan en la red, sí, era bravo. A veces pensamos que no, Jesús era bravo. A veces tú, no, pero Dios es amor, aguas. Y no te encuentres con la braveza de Jesús porque te va a poner en tu lugar. A veces pensamos solamente que, no, Dios es amor, eso ni se cuestiona. Sí, pero cuando te encuentres con la ira de Dios o la bravura de Jesús, ten cuidado. Vean aquí cómo les llamó a ellos, no les dijo, qué lindos hermanitos. Dijo, para no tener problemas me quedo callado. ¿Creen que Jesús dijo así? ¿Saben cuál es el peor error de las iglesias muchas veces? No le digo nada, anda de pecador, anda trayendo división a la iglesia y no me quedo callado para no tener problemas. Si tú no lo denuncias, eres peor que él. Si tú te quedas callado, ya eres una viborita en huevo.
Ey, que pronto vas a salir del huevo. Ey, y al rato, cuando sales del huevo, te vuelves peor que esa víbora que de antemano te encontraste antes en el camino. Uno no debe quedarse callado ante la injusticia, ante el lado inmoral, ante lo que espiritualmente está destruyendo y dañando al cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar. Y nadie tiene que escandalizarse de esto tampoco, como si no, como, ay, me sorprendió. Por favor, a los hombres no les sorprende nada. Digan menos a los mexicanos. Los mexicanos hacen risa y se ríen de todo, hasta de la muerte. Así que no nos sorprende nada eso de que, ay, me sorprendió. Y yo que pensaba que era gran hermano. ¿Qué te sorprende? Deja de hacerte el sorprendido. Tú sabes perfectamente que en cualquier momento la persona le puede salir su viejo hombre, su vieja naturaleza, la simiente rara que no debería estar entre nosotros. Hey, ¿están aquí? No nos sorprende nada. Así que vamos a San Juan 8:44. Miren, ¿qué dice? De suyo habla, está tan lleno de ego que se cree sus propias mentiras. Es un mitómano. Véanlo, está escrito. Pero ¿qué le está diciendo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las características o las actitudes que ustedes toman son igualitas a las del diablo. Entonces está hablando de naturaleza y no de biología. Así que Jesús no dice fueron creados por el diablo, sino dice ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque imitan su carácter. Imitan su carácter. ¿Sí? Les tocan flauta y salen de la cesta. ¿Ok? ¿Quiénes son la simiente de la serpiente en la Biblia? Aparecen varios ejemplos. ¿Quiénes son la simiente de la serpiente en la Biblia? Todos los que de alguna forma practican la rebelión. Caín es uno de ellos. Es un primer ejemplo, porque mató a su hermano. Por eso dice que él es homicida desde él. El primer homicidio o fratricidio aparece en Génesis capítulo 4, así que Caín era de él, maligno, porque Satanás trajo muerte. Satanás ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo y quiere matarnos. Satanás quiere matarnos. Y todos los que cometen homicidio, asesinato, son descendientes o simiente de la serpiente. Todos los que mienten, los que engañan, los que defraudan, son simiente de la serpiente. Todos los que aborrecen la hermandad, todos los que no les gusta convivir en familia, odian a su propio hermano, a su propio padre, a su propio tío, a su propio pariente. Cuando vivimos con odio, nos convertimos en simiente de serpiente. Faraón es otro simiente de serpiente, tanto es así que la segunda vez que se menciona, porque 3 veces se mencionan serpientes en la Biblia. La primera ocasión que se menciona serpientes es en Génesis. Después en Éxodo 7 se menciona serpiente. ¿Y qué pasó ahí? Dice que salieron serpientes venenosas y mordían a los hebreos. ¿Y por qué vino este juicio de serpientes que salieron de la arena y mataron en el desierto a los judíos? Serpientes venenosas. ¿Por qué? Porque dice que de repente se le ocurrió al pueblo empezar a murmurar de Aarón y de Moisés y de María. Empezaron a murmurar, a criticar, a condenar a sus líderes. Y salieron serpientes y los mordieron. Por juicio. ¿Y qué estamos viendo ahí? Realmente lo que hace la serpiente, influenciar negativamente sobre las personas. Pero saben, mientras en Génesis vemos a una serpiente enaltecida, engrandecida, que se cree que se las puede de todas, de repente vemos a Dios obrando de una manera extraordinaria. Y de repente dice, muy bien, Israel había salido de Egipto. ¿Ustedes han visto las imágenes de la corona de Faraón?
En la corona de Faraón, la imagen principal que trae, que representa a los faraones, que es una serpiente, que es una cobra. Este dios se llama Aeurus. Y este dios, sí, era venerado en Egipto. Así que por lo tanto el Israel le tenía temor a este dios, porque así se lo representaban. Los magos que confrontaron a Moisés, ¿qué hicieron aparecer? 2 serpientes. Pero ¿saben qué es extraordinario? Que dice la Biblia que Moisés tira su vara y también se transforma en una serpiente. Pero ¿saben qué es lo que dice el texto? No está diciendo que fue una serpiente de la misma dimensión y tamaño que las serpientes que hicieron los magos, que desafiaron a Moisés o a Dios principalmente, sino dice el término que ahí apareció una serpiente que era tan grande, tan gigante, que parecía un dragón. Así que esta serpiente, cuando se presenta, Moisés tira la vara y se presenta esta serpiente, era tan gigante que los propios brujos se atemorizaron, cayeron en un terror y se tragó a las culebritas que ellos estaban presentando. Quiero que imaginen, echen a andar su imaginación. Así como echan a andar su imaginación cuando dicen, ¿dónde andará mi marido y con quién se andará paseando? Así échalo ahora a andar, mujer, tu imaginación, y ponte a pensar en lo siguiente. ¿Oíste? Una culebra más grande, a forma de dragón, gigante, que impresionó a Faraón, impresionó también a los mismos magos. Se espantaron, se impresionaron de ese ser tan gigante. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y luego Dios, ahora le preguntas a la Biblia y dice, oye Dios, a ver, ¿cómo? Una serpiente vino y engañó a Adán y a Eva, y luego tú utilizas una serpiente en un asta de bronce, ¿para qué? Para que todos los que miren a la serpiente de bronce se sanen. Dice, sí. Me encantó esa forma de pensar de Dios. O sea que el mismo instrumento al cual le temía el pueblo de Israel y al mismo instrumento que el mismo pueblo de Israel creía que era superpoderoso, ahora está clavado en un asta. ¿Qué está hablando esto? Está diciendo, voy a traer juicio sobre esta serpiente. La serpiente que sacó a Adán y a Eva y sometió a muerte y a dolor y a sufrimiento a mi pueblo y ahora los tiene en esclavitud y que gobierna desde Faraón. Por eso la serpiente era el líder principal de los egipcios, porque representan a la simiente de la serpiente. Ahora la vas a ver clavada en un asta. Es un asta que no tiene vida, no tiene fuerza, no tiene veneno, no tiene capacidad, no tiene nada. Esa asta simplemente la serpiente que tú ves ahí ha sido juzgada. Mientras acá se cree que todas las puede, en el desierto esta serpiente no tiene ningún poder. Ahora vela cuál es su condición: derrotada, fracasada, sin vida, sin poder. Mírala, ten fe que está vencida. Híjole. Eso es lo que se estaba viendo en el as. Cuando le pregunté, yo no entendía por qué una serpiente, está raro esto, como que se me parece extraño, no, pues no lo acepto. Pero estaba apuntando, ¿a qué ves? Tú ves a Jesús en la cruz, y ¿cómo lo ves? Lo ves muerto, perfecto, porque vine a traer juicio por medio de la muerte de mi Hijo Jesucristo. El asta representa este tipo de Cristo, pero un Cristo muerto que vino a traer redención a la raza humana. Y esto está, ¿qué es lo que estoy representando en esta serpiente? La misma serpiente que ahora te mata es la misma serpiente que yo he determinado traer juicio sobre ella. Ahora vela derrotada, no la veas viva inyectando veneno y muerte, vela muerta ahí sin movimiento en esa asta. Esa es la fe que ellos deberían de tener. ¿Qué estaba diciendo? Ve la serpiente muerta. Lo que ahora ves vivo, velo muerto. Lo que ves ahora que trae juicio, velo muerto. Lo que ves ahora que te trae muerte, velo muerto. Lo que ves ahora que te trae dolor, velo muerto. Lo que ves ahora que te trajo esclavitud, velo muerto. Porque ellos salieron de Egipto y seguían teniendo miedo a Faraón, seguían teniendo miedo a Egipto. Y por eso estaba diciendo, ahora la serpiente que ves clavada ahí, ¿se mueve? No. ¿Tiene vida? No. ¿Tiene veneno? No. ¿Tiene poder? No. Pues créelo, porque eso es lo que voy a hacer con los que son mi pueblo. Lo que los tiene cautivos, vencidos y derrotados, ahora yo los levanto en victoria. Aleluya. Y eso es ver con fe. Ahora, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe?
Eso es ver con fe. Ver con fe, tener fe y ver con fe es simplemente mirar derrotado todo aquello que te ha vencido durante mucho tiempo. Tus miedos, tus inseguridades, ¿qué te ha vencido todo el tiempo? ¿Qué es lo que te ha gobernado todo el tiempo? Bien, ahora el Señor te dice, mira esa asta que ves ahí, al que te dominaba, al que te controlaba, al que te manipulaba, al que te influenciaba negativamente, ya está pelas, ya está muerto, ya, sí, camino al Seúl. Pero tú todos los días ves a la serpiente, sí, viva. Ay, pastor, tengo luchas. Ay, pastor, tengo pruebas. ¿Y cuándo vas a tener fe? Ya ven cómo nos engaña la serpiente y aquí adentro nos sale, no, es que yo sí creo, yo sí tengo fe, pero a usted todavía le falta mucho. Entonces yo estaba desafiando al pueblo a decir, vean, ¿te mordió una serpiente? Sí. ¿A muchos mató una serpiente? Sí. ¿Y ahora cómo está? Sin vida y sin poder. Así quiero que vean. Por eso dijo, y todo el que ejercía fe viendo el asta. ¿Qué estaba diciendo? Solo ver el asta. Ya vi el asta, ya no. ¿Saben qué les pasa a muchos que ven la cruz, pero no ven el acto? ¿Saben cuál es el problema de muchos que caminan con la cruz? Ay, mi cruz, mi cruz. No, no ven el acto. En la cruz no ven el acto, solo ven la cruz. Y la cruz es símbolo de maldición, de dolor, de muerte, de sufrimiento, de vergüenza, de juicio, de condenación. Deja de ver la cruz, ve más allá de la cruz. Ve más allá de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Sí, veo la cruz, pero veo el acto en la cruz y yo ya no veo ahora una cruz con un cuerpo muerto, ahora veo una cruz vacía porque el que estaba muerto resucitó. Cuando yo veo la cruz no veo derrota, no veo, ay pobrecito lo mataron, veo que ese es el símbolo que a mí me dio la victoria. Por eso levántate. Deja de llorar, chiquilla. Sí. El Señor dice, te muestro mis obras y te muestro mi fe, ahora muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. ¿Saben que de aquí para acá el diablo no ataca, solo ataca adentro? Por eso saben en qué estriba todo. El diablo vino para meter una semilla de distorsión, de engaño, de mentira, para hacerte creer lo que no es. En otras palabras, dudar de Dios. Eso es simplemente permitir que la simiente de la serpiente o la semilla de la serpiente esté dentro de mí. Siempre me hace dudar de Dios. Algo me pasa, dudo de Dios. Me viene una prueba, dudo de Dios. Me viene una enfermedad, dudo de Dios. Siempre nos está haciendo dudar de Dios y de sus promesas. Eso es todo lo que hizo la serpiente. Nos hace dudar de Dios y de sus promesas. Nos mete miedo, inseguridad. Nos mete duda, incredulidad. Y Satanás, ¿saben qué hace con la iglesia? Eso. ¿Saben qué pasa muchas veces cuando te viene una prueba? Luego te desinflas. Luego te desanimas. Y más hoy en día que estamos ante una generación de puro jarrito de tlaquepaque. De todo se ofenden. Hoy todo el mundo de todo se ofende. Todos de todo se ofenden. Es que me hizo ojos chuecos como de toro, como de vaca, así chuecos. Y miren, la gente no necesita golpearnos para ofendernos con ella. Darnos una bofetada, darnos un palazo. Con una sola mirada, con una sola expresión de su rostro, con una sola actitud, una sola conducta, ya me quiero cortar las venas con hojas de lechuga. No, ya no quiero ir a la iglesia. Ahí son una bola de hipócritas, ahí son una bola de mentirosos, ahí son... Mira a la simiente de la serpiente hablando. Hey. Es increíble. Estemos de pie. Es increíble. Es increíble que tengamos esa actitud, esa conducta, ese comportamiento. No, señores. ¿Saben cuál es la guerra en la Biblia?
¿Saben cuál es la guerra en la Biblia? ¿Saben cuál es el único detalle en la Biblia? ¿Qué voz estás oyendo? Deuteronomio 28, para entrar a todos los beneficios, a todas las bendiciones de Dios, solo me pide una cosa. No me pide más. No me pide que ayune, no me pide que ore, no me pide que ande predicando como loco, solo me pide una cosa, Dios. Porque el problema en el Edén, para dejar de ser simiente de serpiente, es aprender a oír una voz. Para entrar a las bendiciones de Dios solo hay que aprender a oír una voz. Sí, ven, vamos por favor, vean lo que dice. Éxodo 28, versículo 1 y 2. Vamos a solo leer 2 versículos de ahí. Éxodo 20, Deuteronomio 28. Por favor, dice así. Léanlo ustedes. Ahí está. ¿Qué pide Dios? ¿Que ayunes? ¿Que ores? ¿Que vayas a predicar como loco? ¿Que ofrendes? ¿Que diezmes? ¿Qué dice Dios? ¿Saben cuál es el problema que no hemos podido lograr entender y que nos hace simiente del diablo o simiente de Dios? Solo una cosa nos lleva a estos niveles de profundidad. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Saben con qué más lucha el hombre? Ay, pastor, yo quisiera saber cómo habla Dios, cómo lo puedo escuchar. ¿Sabes por qué? Cuando empieza a surgir eso en ti, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo lo puedo escuchar? Escúchame bien, escúchame bien. Sí, es tan importante que cuando empieza a suceder este fenómeno en ti, te metas con Dios en lo secreto y le preguntes a Dios, Señor, ¿cómo hablas tú? Quiero oírte, quiero oírte. Es Dios que te está diciendo, ya vas a dejar de oír voces ajenas para comenzar a oír mi voz. Muchos vienen a mi oficina y me piden consejo y no hacen nada de lo que les digo. ¿Qué demuestra esto? Que estamos oyendo otras voces menos la de Dios a través del pastor que me está hablando con el consejo de la palabra de Dios. Por eso digo, ¿a qué vienes a mi oficina a pedirme un consejo si saliendo de ahí vas a hacer lo que se te pegue la gana? Si vas a ir a mi oficina, es el último recurso que tienes para oír a Dios. Y cuando salgas de ahí, haz lo que el consejo que te doy, obedécelo. Porque siempre te hablo con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? No qué dice Felipe, ¿qué dice Dios? El problema de muchos de ustedes, no se han dado cuenta que se convierten en simiente de la serpiente porque oyen muchas voces. ¿Saben cuál es lo que está haciendo Satanás hoy en día? Voces. Por eso las redes sociales han tenido tanto poder, porque son multitud de voces a las cuales muchos de ustedes oyen. Es que unos dicen esto, otros dicen otro. Miren, en las redes sociales nadie se pone de acuerdo. Ni siquiera los pastores se ponen de acuerdo. Así que qué bueno que tú tienes un pastor. ¿Para qué quieres oír más pastores si tienes uno? Hey, solo que seas de los que tienes comezón de oír, porque estás buscando en muchos, sí, escuchar lo que quieres oír. ¿Tú quieres escuchar lo que quieres oír o quieres escuchar lo que Dios te quiere hablar? O sea, pero decídete. Por eso muchos no escuchan a su pastor. ¿Saben por qué no lo escuchan? Porque andan buscando en otros lo que quieren oír. Pero una cosa te puedo asegurar, si tú eres capaz de oír a tu pastor, al que convive contigo, al que te pastorea, al que está al tanto de ti, créeme que te va a ir bien. Y te va a ir muy bien. Así que qué bueno por las redes sociales, pero mejor es que mi pastor físico. Qué bueno por los pastores virtuales, pero mejor es mi pastor físico. Hay que volver a los pastores físicos. Tú necesitas un pastor físico, no virtual. Ya basta. He escuchado gente, no, apóstol, yo no vine, pero yo escucho palabra. Yo escucho las prédicas de varios pastores, sí, pero ellos son virtuales. Como ellos no te regañan, ellos no te conocen, ellos no te exhortan, ellos no saben qué naturaleza tienes, de qué simiente vienes, por eso te gustan esos pastores. Pero no te gusta el que te conoce y sabe de qué pie cojeas, Chester. Oiga, el sheriff.
¿Saben cuál es? Éxodo 15:26. ¿Cuántos quieren un milagro esta mañana? Vean qué tienen que hacer. Eso es todo lo que tienen que hacer. Nada más. ¿Qué dice? Ahí está. E hicieres lo recto delante del Señor. Quiero un milagro. Ni oyes la voz de Jehová, ni eres recto. O sea, ni eres recto, ni oyes la voz de Dios. Y viene, pastor, óreme porque quiero que Dios me sane. ¿Cómo quieres que Dios te sane? Uno, ni oyes la voz de Dios, ni tampoco eres recto. Vean lo que dice. Número 3, ¿y prestar es qué? Oído, no solo una vez, sino siempre. Prestar oído a sus mandamientos. Y número 4, guardar. Y guardar tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Ninguna. Yo quiero que Dios me sane, pero no eres recto. Eres chueco. Tampoco oyes la voz de Dios. ¿Cómo quieres un milagro? Es que Dios no me escucha. Pues claro, no te escucha. ¿Por qué? Porque pues nada más lo quieres a Él como brujo, como médico de cabecera, pero no lo quieres como Señor y Padre de tu vida. Solo quieres el beneficio de Él, pero no quieres su cobertura y su paternidad. ¿Lo notas? Padre, te damos